el tema del pie del diabético y nos va a dar algunas generalidades de diabetes mellitus. Posterior a que el doctor nos hace los honores, nos van a acompañar nuestros amigos de equipos quirúrgicos, quienes nos van a dar algunas enseñanzas en lo que es el retorno venoso, lo que son las medias T, y traen un aparato que es nuevo para San Luis y espero que lo puedan visualizar para poderlo utilizar más adelante con sus pacientes. Hola, buenas tardes. En lo que se afinan algunas cuestiones técnicas, quiero preguntar ¿qué tipo de auditorio tenemos ahorita? Veo personas con pitufo. ¿De qué área son? ¿Sí? Médicos internos. Muy bien, muchas gracias. Aquí reconozco a unos pacientes míos que me hicieron favor de acompañarme, técnico en urgencias médicas también. ¿Y qué más? ¿Qué más auditorio tenemos? Psicología, ok, muchas gracias. Les pregunto en primera para saber cómo me voy a desempeñar, qué palabras tengo que usar para darme a entender con todos, porque no puedo hablar únicamente palabras técnicas, sino unos no me van a entender, o viceversa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué es importante recalcar la importancia de la diabetes en esta fecha? Ustedes saben que el 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. ¿Por qué se recalca en esta fecha? ¿Por qué es importante este acontecimiento? ¿Alguien quiere comentar algo? Sin miedo, no hay preguntas, no hay respuestas equivocadas. Lo primero que se les venga a la mente. ¿Por qué se celebra? ¿Por qué se celebra? ¿Por qué se conmemora este día? No tiene para hacerles conocimiento de que los diabetes deben de atenderse, porque hay muchas personas que lo toman a la ligera y no lo toman con seriedad. Ok, gracias. Esa es una parte, sí. ¿Otra opinión? Una disculpa, a mí me gusta interactuar mucho, no me quedo, me gusta interactuar con el auditorio. ¿Otra opinión, otro comentario que quieran hacer con respecto a este día? Bueno, ¿qué va a ser pasado mañana? ¿Con la fecha de nacimiento de algún doctor que haya incursionado en el tema de la diabetes? El 14 de noviembre sí se eligió por ser la fecha de cumpleaños del que descubrió la insulina, de hecho. Pero eso ya tiene más de 102 años. Más al ratito lo vamos a ver. Bueno, la diabetes, ustedes han escuchado diabetes, a todo el mundo escuchamos diabetes, ¿no? Diabetes por aquí, diabetes por allá. Tenemos familiares con diagnóstico de diabetes. Hay diferentes tipos de diabetes, en un momento más lo vamos a ver. Pero ¿por qué toma relevancia este padecimiento? ¿Alguien se acordará o ha leído cuál es el porcentaje de prevalencia del diagnóstico de diabetes en México? ¿No? ¿Se acuerdan de algún estudio que sacó el Instituto Nacional de Salud Pública hace algunos años, que son las encuestas nacionales de salud, que vienen desde 2010 y así han venido consecutivamente? Es correcto, por eso es importante hablar de diabetes, es un padecimiento. De hecho, hace unos años atrás también, el Senaprece la nombró como una urgencia epidémica junto con la obesidad.
Esto fue antes de la pandemia. Es chistoso que a veces decimos, ¿no? Antes de la pandemia o después de la pandemia es un punto de referencia. Es esa precisamente, ¿no? Se la presa que es el Centro Nacional de Prevención de Enfermedades, que depende de la Secretaría de Salud, emitió estos documentos, estas guías, que decían que la diabetes era una epidemia en México, junto con la obesidad, ¿sí? El tratar del tema de diabetes, su servidor fui responsable estatal del programa de diabetes aquí en el estado, trabajé para la Secretaría de Salud. Y el tema de diabetes en este ámbito público es un tema bastante interesante. Es uno de los padecimientos que más presupuesto se lleva. Hay que invertirle, el gobierno le tiene que invertir bastante a esta situación. ¿Por qué? Porque hay que prevenirla. Les voy a compartir unas estadísticas. Se estima que en el mundo la prevalencia global de la enfermedad en pacientes o en personas de 20 a 79 años son más de 537 millones de adultos. ¿Se les hace poquitos o se les hace mucho? Eso es en la actualidad. Para el 2045 se esperan más de 780 millones. Imagínense cómo vamos a estar en 20 años. Básicamente la cifra va a haber un 25% más de pacientes con diagnóstico de diabetes. ¿Sí? 6.7 millones de personas fallecidas directamente por este padecimiento. Aquí en el estado andamos alrededor de causas directas que se anotan en el certificado de función, unas 2.000 personas al año, aquí en el estado. ¿Sí? Los gastos de salud obviamente se calculan en millones de dólares. El gasto en salud se lleva más de 960 millones de dólares al año. ¿Sí? Uno de cada 2 adultos que tiene el diagnóstico de diabetes, uno no lo sabe, el otro sí. Pero de esos 10 personas que saben que tienen diabetes, solo 5 van al médico. De esos, la mitad recibe tratamiento y de esos, la mitad está controlada. Por eso es tanta la complicación de este padecimiento. ¿Sí? 30% de los pacientes que viven con diabetes se complican con alguna enfermedad renal. Imagínense las salas de diálisis cómo van a estar en algunos años. Si a alguien de los internos les interesa ser nefrólogo, pues ahí va a haber mucho trabajo que realizar. Y del 10 al 40% de las personas con diabetes llegan a alguna amputación. Pierden parte del pie, pierden un dedo o alguna situación por el estilo. Entonces imagínense, será importante hablar de diabetes y eso va sumando. Un paciente con diabetes al año, solamente en consulta médica y medicamentos, puede gastarse más de 30,000 pesos. Y estoy hablando precio gobierno. Precio, ahora sí que precio público, si el paciente va y compra sus medicamentos, es el 5 veces más aproximadamente el costo de la enfermedad. No me lo... Si quiere que le cambie. Sí, por favor. Ah, ya le moví. Sí. A ver, ¿te puedes otra vez poner pantalla completa? Ah, es que está en internet, ¿no? Ya. Dame la siguiente, por favor. Bueno, la plática del día de hoy nos vamos a concentrar en los temas principales, pero vamos a ver otros tópicos en este escenario. Principalmente vamos a ver qué se trata de la diabetes, por qué, las causas, y la otra plática que vamos a dar en este momento, en unos momentos, vamos a hablar acerca del pie diabético, que es una de las complicaciones de dicha enfermedad. ¿Sí? Siguiente. Vamos a hablar acerca de la diabetes en sí. Pásame la siguiente. Entonces, ustedes saben
que en México nos regimos por la norma oficial número 015, que es la que nos dice y nos habla acerca de la diabetes y cómo tiene que ser tratada aquí en México. Diabetes en general, una definición en general de diabetes, es una enfermedad multifactorial. ¿Qué quiere decir? Que varias situaciones que están alrededor del individuo van a ocasionar que esta persona desarrolle la enfermedad. Sí, dentro de estas situaciones puede estar la herencia, puede estar el medio ambiente, puede estar la actividad física, tipo de alimentación. Por herencia me refiero a la genética. Si los papás, abuelos, tíos han desarrollado diabetes, la persona esperamos que también pueda desarrollarla, aunque no es obligatorio. ¿Sí? Pero hay diferentes tipos de diabetes. La que nos atañe en este día es y la que se presenta del 90 al 95% en la población diagnosticada, que es la diabetes mellitus tipo 2. El otro resto del porcentaje corresponde a diabetes mellitus tipo 1, corresponde a la diabetes gestacional, corresponde a la diabetes tipo LADA y corresponde a la diabetes tipo MODY, que también son otros tipos de diabetes, ¿sí? Pero en esta ocasión vamos a checar lo que es la definición, tal como aparece en la norma, que es la diabetes mellitus tipo 2 con respecto a lo que nos menciona. Quiero llamar su atención, si ustedes ya la leyeron, quiero llamar su atención a dos situaciones bien específicas que ocurren en este padecimiento. El primero, que es la resistencia a la insulina. Y el segundo, lo que es la deficiencia en la producción de insulina. Estas dos cosas se juntan para que se desencadene la enfermedad. ¿Qué es una cosa y qué es la otra? Es lo que vamos a ver, vamos a estar viendo a lo largo de esta charla. Aquí les presento las causas de la enfermedad, como ya les decía, factores predisponentes, la herencia, la genética, la edad, aún todavía se aparecen estas edades, pero ya sabemos que la diabetes ya empieza, diabetes mellitus tipo 2, ya empieza a presentarse en los adolescentes. Ya no es tanto que mayores de 65 años, ya también en adolescentes se está presentando esta enfermedad. La historia familiar, los factores ambientales, como ya les había comentado, la obesidad, el sedentarismo, el tipo de alimentación y se están utilizando algunos medicamentos que puedan también desencadenar la diabetes. Ustedes se acordarán hace 3 años, en la época del COVID, se utilizaban mucho algunos medicamentos, los esteroides, y precisamente muchos pacientes empezaron con manifestaciones de diabetes. Cuando tuve la oportunidad de ir a algunos domicilios a atender a algunos pacientes, estos pacientes presentaban cifras de 500, 600, y de ahí era muy difícil bajarlas. Se tuvo que utilizar esquemas de insulina. En ese momento empezaba en boga un medicamento, lo que ahora conocemos como la dapagliflozina, estaba llegando a México. Fue una terapia que en lo personal vi muy buena respuesta a los controles de la glucosa, específicamente con este padecimiento. Dame la siguiente. Doctor, Sí. en el caso propio de COVID, porque he escuchado que fue como el catalizador para que muchas otras enfermedades se detonaran, entre ellas las autoinmunes, Sí. ¿se le puede atribuir a la cuestión del COVID que haya sido como esa gota que derramó el vaso para que ciertos pacientes desencadenaran más rápido diabetes? Sí. Hagan de cuenta que el COVID fue como para muchas personas el susto. Coloquialmente hemos escuchado que algunas personas dicen, es que me dio diabetes porque me dio un susto. ¿No? La hemos escuchado, yo lo escucho muchas veces. Es que como me asusté o me enojé, me dio diabetes. ¿No? ¿Por qué pasa eso? Por la liberación. Cuando alguien enfrenta una situación de estrés emocional de esas características, su cuerpo libera mucho una hormona, varias hormonas, dentro de estas principales es el cortisol y la adrenalina. Estas dos hormonas principalmente contrarregulan a la insulina. La insulina trata de meter la glucosa a la célula, pero
el cortisol y la adrenalina sacan glucosa de las reservas del hígado del músculo y lo ponen en la sangre. Entonces por eso se elevan los niveles de glucosa, ¿sí? Entonces ese es el principio básico por el cual algunas personas, cuando tienen este tipo de situaciones de estrés, se desenmascara la enfermedad, pero nada más es un evento solo. Ahorita vamos a ver más adelante cómo es que esta persona ya pudo manifestar o ya tenía manifestaciones de la enfermedad antes de que pasara este episodio, ¿sí? Entonces, otros síntomas, los síntomas clásicos de la diabetes, casi todos nos los sabemos de memoria: mucha sed, mucha hambre y mucha sed, mucha hambre, y lo que conocemos poliuria, ¿no? Va muy frecuentemente al baño, o la nicturia, o sea que se levanta en las noches a ir al baño, ¿sí? Y también chequen esto: pérdida de peso y cansancio, que son las nuevas síntomas que también se están agregando a esta, que era la triada. Aquellas personas, don Juan, que a veces les llegará la consulta a los internos, yo estoy diciendo un nombre al azar, no porque sea don Juan. Este paciente, ustedes lo van a ver cuando ustedes inicien una consulta, que sí va a llegar con un peso pasadito. Llegó por unas vitaminas porque se siente cansado. Y es muy frecuente. A mí los pacientes con diabetes me piden a cada rato vitaminas, nunca se las doy. Primero los controlamos y luego vemos. Y al paso del tiempo ustedes se darán cuenta que empiezan a bajar de peso. No hacen dieta, sigue comiendo carnitas, su café con sus 2 bolillos, con su tamal. No hace ningún tipo de restricción calórica, pero el paciente está bajando de peso. No hace ejercicio en absoluto, pero este paciente está bajando de peso. ¿Por qué? Porque ya tiene datos de diabetes, ¿sí? La siguiente. Otros síntomas de la diabetes: falta de interés y concentración. A lo mejor los que algunos están ahorita aquí tendrán eso. Sensación de hormigueo, entumecimientos en las manos, visión borrosa, infecciones frecuentes. Aquellas personas que cada 15 días están en el médico por infecciones recurrentes de la garganta, aguas. Heridas de curación lenta y vómitos y dolor de estómago. Esto ya es como una complicación, de hecho, por la diabetes, ¿saben? Esto es lo que les decía hace rato, que nos menciona la definición: resistencia a la insulina. ¿Qué es la resistencia a la insulina? Todos nosotros tenemos nuestro páncreas. El páncreas es el único órgano encargado de fabricar y almacenar la insulina. Si el páncreas deja de funcionar, ya no tenemos insulina, ¿sí? Esa insulina que alcanza a liberar el páncreas, el mismo cuerpo impide o la rechaza esa insulina, ya no deja que funcione adecuadamente. A eso técnicamente le llamamos resistencia a la insulina. Y está mediado principalmente, o está ocasionado principalmente por un factor: es la grasa visceral, ¿sí? Entre más grasa visceral, entre más panza, pancita, como le quieran llamar, tengamos, más resistencia a la insulina va a tener el individuo, ¿sí? Vamos a ver unas tablas interesantes más adelante. Entonces imagínense, el paciente tiene su cintura bien, no está pasado de peso, índice de masa corporal dentro del parámetro normal, sin problemas de grasa visceral, no tiene nada de resistencia, entonces su célula beta va a trabajar de forma normal. ¿Qué es lo normal? Ahorita lo vamos a ver. Si hay un 30% de resistencia, si la cintura empieza a aumentar, miren el esfuerzo que hace el páncreas. Hace un esfuerzo de un 150%. O sea, en lugar de liberar una unidad o 2 unidades de insulina, libera 3. Si una persona se come una manzana sin resistencia a la insulina, el páncreas libera una unidad de insulina. Una manzana, en tamaño normal, equivale a una porción de carbohidrato.
Por cada porción de carbohidrato, el cuerpo libera una unidad de insulina. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Pero con resistencia a la insulina, entonces el páncreas tiene que liberar más insulina para que se alcance a metabolizar la glucosa consumida. Cuando la resistencia es mayor del 50%, ya no hay una mayor aportación de insulina. Aquí ya empieza la disminución en la capacidad del páncreas para liberar insulina. Si esto se rebasa, llega a un 80-90% de resistencia a la insulina, entonces el páncreas ya tiene una deficiencia del 50% en su liberación de insulina. ¿Por qué? Porque es como si fuera un motor. Si el motor lo andan trayendo todo el rato aceleradísimo, corriendo para todos lados, quemando llanta, entonces ese motor va a sufrir un desgaste más pronto que de un motor que se le hace sus servicios y el vehículo anda siendo manejado con detenimiento. ¿Sí? ¿Sí me siguen en esta idea entonces? Entonces, la resistencia a la insulina, como lo marca la definición, es una de las causas principales de la diabetes. ¿Sí? Esta tabla no sé si se alcanza a ver bien, pero aquí tenemos los grupos de alimentos. En la primera columna tenemos los grupos de alimentos, que son los carbohidratos rápidos. ¿Qué son los carbohidratos rápidos? Los de rápida absorción. ¿Qué alimentos se encuentran aquí? Todo lo refinado, todo lo que venga en botella, tetrapack, bolsa, bolsita, de la tía, del oso, por no decir comerciales, ¿no? Todo lo ultraprocesado, lo industrializado, aquí se ubica, ¿sí? Carbohidratos complejos, los que ya traen fibra, y luego frutas, lácteos, proteínas animales, proteínas vegetales, fíjense dónde está la grasa, interesante, ¿no? Y la fibra y las verduras. En este orden es la cantidad de insulina que van a requerir para su procesamiento en el cuerpo, ¿sí? Una persona que el hombre tiene una cintura menor a 94 centímetros y la mujer menos de 80, para procesar un carbohidrato rápido va a liberar entre 2 y 4 unidades de insulina. Pero en la siguiente columna le pusimos un 25% de resistencia, ¿sí? Que la cintura del hombre esté entre 94 y 102 centímetros y la cintura de la mujer esté entre 80 y 88. Si la cintura cae en esas medidas, ya hay un 25% de resistencia aproximada. Digo, la grasa visceral no es el único factor que contribuye a la resistencia a la insulina, es una gama de situaciones, pero este es el más significativo, ¿sí? Para que haya un 50% de resistencia a la insulina, la cintura del hombre tiene que estar entre 102 y 110 centímetros y la cintura de la mujer entre 88 y 96. Una resistencia a la insulina mayor al 75%, la cintura del hombre puede estar arriba de 110 centímetros y la cintura de la mujer arriba de 96. ¿Esto cómo se interpreta o cómo lo vemos? Volvemos a la fila de los carbohidratos rápidos. Si los carbohidratos rápidos, una persona que no tiene resistencia a la insulina, requiere grandes cantidades para metabolizarlos, entonces va a liberar de 2 a 4 unidades. Pero fíjense, aquellas personas que tienen una cintura bastante amplia, tienen que liberar entre 8 y 10 unidades de insulina. ¿Qué va a acabar más rápido el páncreas? Esto es lo que principalmente acaba al páncreas. La cantidad de insulina que tiene que liberar cuando se enfrenta a la resistencia a la insulina. ¿Sí? Vamos, miren, fíjense las grasas. Las grasas, la grasa animal, la grasa vegetal, grasa de pollo, grasa de res, grasa de cacahuates, aguacate, ¿sí? La grasa, para ser procesada en una persona sin resistencia a la insulina, no necesita liberación de insulina. Interesante, ¿no?
Pero si tiene resistencia a la insulina esta persona, va a tener que liberar entre 1 o 2 unidades. Te vas a decir, ay, bien poquito. Sí, pero no te comes un plato de menudo. No te comes un taco de barbacoa, ni un taco de carnitas. Y eso, todas esas situaciones se van sumando. ¿Sí? Ahora, esto es un ejemplo de los grupos alimenticios. Cómo es la cantidad de insulina que se libera por la resistencia y sin resistencia a la insulina, de acuerdo a la definición. La siguiente. Ahora fíjense, aquí les puse los 10 alimentos típicos mexicanos para que nos demos una idea mejor de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Tacos al pastor. ¿Quién come tacos al pastor? Todos. Todos nos vamos a levantar la mano. ¿Quién no nos gustan? ¿No? ¿No nos gustan? Ah. Tacos al pastor. Luego, los famosos. Quien no sabe de cocina mexicana, no sabe que esta es una barrita energética. No son tamales, son barritas energéticas. ¿Sí? Mole poblano, pozole, chiles en nogada, enchiladas, sopes, tortas ahogadas, quesadillas con queso, porque yo un queso, y la barbacoa. Entonces, aquí les viene en la segunda columna el grupo alimenticio principal que contiene cada alimento. Por ejemplo, el tacos al pastor tiene carbohidratos rápidos y tiene proteínas. ¿Por qué? Por el maíz y por la carne. ¿Sí? Entonces, una persona que no tiene resistencia a la insulina para procesar sus tacos al pastor con salsa, limón, todo lo sabroso de la vida, va a liberar entre 2 y 4 unidades de insulina. ¿Sí? ¿Qué le falta? El agua de sabor, le falta la coca, le falta el complemento sabroso, ¿no? Pero fíjense, cuando hay una resistencia del 75%, las cinturas que ya dijimos hace rato, tiene que haber una liberación de unidades de insulina entre 8 y 10 unidades de insulina. Valga la redundancia, ¿sí? Fíjense, la barbacoa sola, sin tortillas, sin nada. Nada más hay proteína y grasa. ¿Sí? Si no hay resistencia a la insulina, de 1 o 2 unidades se libera. Con resistencia a la insulina, de 4 a 5. ¿Qué les conviene más, el taco o a cucharadas? Digo, no sabe igual, ¿verdad? Porque la tortillita, aquello sabroso, le da el complemento. Pero, fíjense, comer barbacoa no eleva tanto el requerimiento de insulina. Ojo, no estoy diciendo que saliendo todos nos vamos a los tacos y pidamos pura carne y salsa, no. También hay que consumirlo con moderación, ¿sale? Las barritas energéticas, llamadas tamales, son carbohidratos complejos, ¿sí? Para su procesamiento requerimos de 1 o 2 unidades de insulina y cuando hay resistencia, de entre 6 a 8. ¿Sí? El pozole, tan rico, ya en septiembre todavía como que nos queda el aroma a pozole, carbohidratos complejos y proteínas, ¿sí? Si no hay resistencia, si el hombre tiene menos de 94 centímetros de cintura y la mujer menos de 80, estarán liberando de 1 o 2 unidades de insulina, bien poquito. Pero si hay resistencia a la insulina, entre 6 y 8 unidades. ¿Qué nos conviene? Echarle más lechuga para que medio se equilibre el asunto. Lo siguiente. Y este es otro de los problemas que presenta la diabetes. Se acordarán que una es resistencia a la insulina, y ya acabamos de ver cómo se desgasta el páncreas liberando la hormona para procesar lo que comemos. Y si hay resistencia a la insulina, todo lo que tiene que desgastarse. La otra parte de la definición es la falta de insulina, ¿sí? La misma resistencia a la insulina, más adelante vamos a ver otro concepto, hace
que los gránulos de las células beta pancreáticas dejen de funcionar y ya no fabrican insulina. Es tan rápido el desgaste de la insulina que no se alcanza a reponer todo. Síganme en esta idea. Si yo como 2 platos de pozole y una coca con tostadas, unas 5 o 6 tostadas porque estaban buenas, más o menos así, ligerito, ¿cuántas unidades de insulina tiene que liberar el páncreas para procesar todo eso? Hagan cuentas rápidas. Sin resistencia a la insulina, no nos vamos a complicar la vida. A lo mejor entre 12, 15 unidades más o menos. 15 unidades de insulina para procesar eso. Sin resistencia a la insulina. Pero es tanto la que tiene que desgastarse el páncreas que no la alcanza a recuperar toda. Y ahí empieza a haber un déficit de insulina. Vamos a poner un número, un ejemplo. Si todos tenemos 1 millón de unidades de insulina, al enfrentar este tipo de dietas, al enfrentar este tipo de situaciones, hay una brecha que se empieza a abrir. Con este déficit, porque no alcanza el páncreas a recuperarse, a recuperar la insulina gastada, entonces de tener 1 millón de unidades, después vamos a tener 900,000 y luego 800,000, y así paulatinamente, conforme pasa el tiempo, van a ir bajando las reservas de insulina hasta que llegamos al 50%, a 500,000 unidades, y es cuando diagnosticamos diabetes. La mitad del páncreas básicamente ya no funciona, ya no está fabricando insulina, ya no está haciendo su labor cotidiana. Entonces, al llegar a ese porcentaje, se desenmascara totalmente la enfermedad de diabetes. ¿Sí? Y para esto puede tardar bastantes años. Aquí, si se dan cuenta, en la parte de abajo de la gráfica hay un menos 10, o sea que puede haber desde 10 años antes hasta el momento del diagnóstico, haber pasado ese tiempo para que se desenmascarara la enfermedad. ¿Sí? El siguiente, por favor. Y esto es muy interesante, no sé si se alcance a ver bien, pero por eso si ustedes recordarán unas gráficas anteriores, estábamos hablando de la resistencia y todo lo que el páncreas se tiene que desgastar. ¿Sí? La glucemia postprandial, o sea, la glucosa que se eleva después de comer, es la primera que empieza a ser atacada antes de la glucosa en ayuno. Porque de por sí el páncreas ya está muy sobrecargado, muy trabajado, ya no alcanza todavía a cubrir esas necesidades, y entonces esos picos glucémicos se empiezan a elevar, se empiezan a elevar y se empiezan a elevar. Y esas son las primeras manifestaciones previas a la glucosa en ayuno descontrolado. ¿Sí? Por eso es esta gráfica de aquí. La primera que se descontrola es la glucosa después de la comida, y después la glucosa en ayuno es la que nos va a dar la pauta del diagnóstico. ¿Sí? Bien, la resistencia a la insulina permanece continua, pero la función de la célula pancreática viene en declive. Dame la siguiente. Ajá. Y esta tabla hace referencia al tipo de tejido que tenemos todos en nuestros cuerpos. En primer lugar, el músculo esquelético, luego la grasa, tejido adiposo, el hígado, el cerebro, riñones, corazón, páncreas, intestino delgado, médula ósea y tejido endotelial. Es el tejido que se encuentra dentro de las arterias. ¿Sí? Estos son los porcentajes de distribución, en la segunda columna, son los porcentajes de distribución de estos tejidos en el cuerpo. Algunos tenemos más de uno, más del otro, eso es lo que ocasiona la variación. ¿Sí? Pero fíjense, estos tejidos van a estar consumiendo glucosa todo el tiempo. En reposo, uno de los tejidos que más consume glucosa es el músculo esquelético, o sea, los músculos, acompañado básicamente también del hígado y del cerebro. Que dicho sea de paso, el cerebro es lo único que consume para su funcionamiento es azúcar o glucosa y nada más. Por eso cuando una persona le baja la glucosa, se desmaya. Es un sistema de protección que tiene nuestro cuerpo.
cuando las computadoras, vamos a decirlo así, si se identifica que la computadora de nuestro cuerpo va a recibir un daño, mejor se apaga para no recibirlo y después se resetea y vuelve a iniciar otra vez el sistema. Es un sistema de protección, ¿sale? Entonces, el hígado y el cerebro consumen aún así glucosa en reposo, pero fíjense con el ejercicio. El músculo llega a requerir hasta el 80% de consumo de glucosa disponible en el cuerpo. Y lo que es el hígado llega a bajar hasta un 10, un 15%, y el hígado llega a un 10 al 15 y el cerebro del 5 al 10%. Dependiendo de la actividad que se esté realizando, entonces es el consumo de glucosa. De ahí de la importancia del ejercicio. El músculo, la principal fuente de energía para que se mueva el músculo es la glucosa. Y es el tejido que más tenemos. Entonces, si queremos que esos niveles de glucosa bajen, al menos tenemos que caminar. ¿Cuáles son los grupos musculares más grandes en nuestro cuerpo? Pregunta para los internos, para que despierten. Cuádriceps y los glúteos. Si los cuádriceps y los glúteos no funcionan, no me pongo de pie. Así de fácil. ¿Qué otros grupos musculares? Sus pectorales. Los abdominales no tanto. Pectorales, bíceps y tríceps. Son los grupos musculares donde más hay músculo. Entonces, si los movemos, quiere decir que mi músculo va a empezar a quemar energía. ¿De acuerdo? Si yo me pongo a estudiar, mi requerimiento de mi distribución de glucosa va a ser diferente. El músculo mide cuánto baja, de un 15 o del 20% de requerimiento de glucosa baja en el músculo. Pero lo que es el cerebro se va hasta un 40-45% de consumo de glucosa con el estudio. Tampoco va a estar que parezca, ¿cómo se llama la parte del caramelo quemado del plan? Sí, ¿verdad? Se llama así, caramelo quemado. Nuestro cerebro no va a parecer caramelo quemado, ¿verdad? De tanta azúcar que está quemando. Pero sí va a haber un mayor consumo, ¿sí? Y fíjense, después de comer, qué interesante, requerimos energía para procesar los alimentos. Y la distribución es de la siguiente forma. Vean qué porcentaje se mueve. Básicamente el hígado, y obviamente el intestino, el cerebro y el tejido adiposo es lo que más requiere energía. Ni el intestino, sino el tejido adiposo. Porque todo lo que consumimos, si no lo gastamos, ¿qué va a pasar? Hay un dicho que dice que la cena se almacena. ¿Sale? No me lo sigas. Ahora, esta es básicamente la misma información con diferentes actividades. Si realizan fútbol, si juegan béisbol, si practican boxeo, básquetbol o la charrería que quieren poner de moda aquí en San Luis. El requerimiento energético es diferente. El que más consume energía es el box. ¿Por qué creen? Ni el fútbol, ni el básquetbol, que diríamos que por estar corriendo 120 metros de punta a punta van a quemar mucha energía. No. El que quema más energía es el box. El fútbol, ¿por qué no? Porque casi no mueven los brazos. Corren mucho, pero la parte de arriba no. A menos que si quieren pelear o algo, ¿no? Con las brazadas. Sí, pero no se compara como tirar un golpe con el box. Es fuerza. ¿Sí? Entonces el box, como todo el tiempo se la tiene que pasar moviéndose, moviendo las piernas y tirando golpes, cubriéndose, y los brazos no se dejan de mover, por eso esa actividad es mucho más complementaria. Fíjense,
de la cantidad de glucosa, el músculo esquelético en el ring, llega a requerir hasta un 70-80% de la glucosa practicando box. Por eso es un muy buen deporte para el control de peso, porque mueves todo, todito. ¿Sí? Puse los más cotidianos en México. Aquí no aparece natación, porque no tenemos muchas albercas del centro del país. Los de la costa a lo mejor, ¿verdad? Pero acá en el centro no. Dame el siguiente. Bueno, y este es el panorama de la diabetes, lo que les comentaba hace rato. Estas hasta inclusive ya podríamos decir que son estadísticas un poco viejas, del 2012 y del 2018. La prevalencia de la enfermedad, tanto en hombres como en mujeres, que va de un 9.2 a un 10.3% conforme fueron cambiando los años. ¿Sí? En mujeres aumentó la prevalencia, bueno, se calculó que se aumentó la prevalencia de diabetes, pero no. ¿Qué fue lo que pasó? Se diagnosticaron más, nada más. En sí la prevalencia de diabetes, tanto en hombres como en mujeres, es el 50%, es igual. Pero aquí, ¿qué pasó? Entonces nada más se diagnosticaron más mujeres. Y los hombres, pues también hubo un aumento en la prevalencia del diagnóstico. ¿Sí? Fíjense, esta es la distribución por estado de la prevalencia del diagnóstico. Países, perdón. Estados: Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Campeche ocupan los primeros lugares de mayor prevalencia en la enfermedad, incluyendo esto que es Querétaro y Morelos. Con menos prevalencia de diabetes: Chihuahua, Puebla, Estado de México, Jalisco, Baja California Sur. Nosotros estamos más o menos a la media de todos esos. ¿Sí? Dame la siguiente. Y fíjense, no nada más a nosotros nos preocupa la prevalencia de diabetes, sino también a la OCDE, que también nos vigila. Ellos nos calculan una prevalencia de diagnóstico del 16.9%. Es de los más altos que nos calculan. Yo creo que esa cifra es más real que los 9%, que los 10%, ¿no? Aquí en México, por el problema de obesidad y sobrepeso que tenemos en la población, el diagnóstico de diabetes también va a estar superado, por lo que ya estábamos platicando, la resistencia a la insulina. ¿De acuerdo? Y bueno, a los médicos internos esta información les interesa mucho, porque para el 2040 se esperan, al menos para América del Norte, más de 60 millones de personas con diabetes. Para 2015 se calculaban 44.5 millones, entonces básicamente 25 años después esa cifra casi se duplica. Dame la siguiente. Y aquí, a fuerzas tengo que hablar de esto. Vamos a hacer una semblanza rápida de esto. Las insulinas. ¿Por qué es importante hablar de insulinas? ¿Por qué para mí es importante dar este tema y que todos lo conozcan, o al menos los que estamos aquí? La insulina es el primer medicamento para diabetes, tiene más de 102 años en uso. Las primeras insulinas fueron extraídas de cerdos, de vacas. Anteriormente causaban muchas alergias, era un problema trabajar con las insulinas, pero ahora ya no es tan problemático. ¿Sí? Dame la siguiente. Esta, miren, fíjense la fotografía de un pacientito pediátrico de aquellos años que fue tratado con insulina. La cantidad o el peso, la pérdida de masa muscular que se representa, y una vez utilizando una terapia de insulina, cómo empieza a recuperarse. Porque la insulina también interviene en los procesos de síntesis muscular. No es su acción principal, su acción principal es regular la glucosa, pero también interviene en la síntesis, en la fabricación de nuevo músculo. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro cuerpo libera insulina de dos formas. La insulina de una forma que denomina, tantas ideas que se me vienen y se me traban la lengua. Hay dos formas en que nuestro cuerpo libera insulina. Una,
que denominamos basal, y la otra prandial. La basal se va a liberar en nuestro cuerpo, como la siguiente. Haya o no estímulo, aún a pesar de no haber estímulo de glucosa, nuestro cuerpo todo el tiempo está liberando insulina. Para el proceso de las grasas, para el proceso de las proteínas, intervienen en otras cosas. ¿Sí? Por eso el cuerpo necesita todo el tiempo tener insulina disponible en sangre. Por eso el páncreas todo el tiempo está liberando insulina. ¿Sí? Dame la siguiente. Y como ya les había comentado, la insulina prandial. ¿A qué se refiere esto? La insulina que se libera cuando comemos. ¿Sí? El prandial viene del prandio, de la comida, es una palabra latina. Entonces, esto, por favor, téngalo bien en mente, porque esto es bien importante. ¿Sale? Hay diferentes tipos de insulina. Como ya les había comentado, hay insulina de tipo animal, que esa ya es nada más que están en los museos, ya no hay en uso. Hay insulina humana, que todavía está en uso, y hay análogos de insulina. ¿Sí? Estos son un tipo, su clasificación de la insulina de acuerdo al origen. De acuerdo a la acción, hay insulinas ultra rápidas, hay insulinas rápidas, hay insulinas intermedias y hay insulinas basales. ¿Por qué hay tantos tipos de insulinas? Porque queremos asemejar el funcionamiento del páncreas. Se recordarán que les dije que el páncreas libera insulina de dos formas, una basal y otra prandial. Por eso tenemos tantas variedades de insulina. ¿Sí? Ahora, los nombres de las insulinas ultra rápidas son lispro, aspar y glulicina. ¿Sí? Que se utilizan para el momento de la comida y son análogos de insulina. Las insulinas rápidas, nada más hay otro tipo que es humana, se utiliza también al momento de la comida. La intermedia, la famosa NPH, la blanquita, ¿sí? Que es una insulina que se podría decir basal y es de origen humano. Y las prolongadas, o las basales, que son la glargina, yo creo que aquí hay pacientes que utilizan glargina, determinan se consideran insulinas basales y son análogos de insulina. ¿Por qué es importante saber el origen de las insulinas? Porque no se pueden mezclar. No podemos mezclar insulinas de origen humano con análogos de insulina. ¿Sí? Si en la jeringa cargo insulina glargina, no puedo en esa misma jeringa cargar insulina rápida, porque una es de origen humano y otra es un análogo de insulina. No puedo mezclarse en las mismas jeringas o hacer una mezcla artesanal, diríamos de otra forma. ¿De acuerdo? Estas son las curvas de las insulinas. ¿Cómo es que actúan las insulinas una vez administradas? ¿Sí? Las ultrarrápidas, como dice su nombre, a los 15-20 minutos de la administración, de la aplicación de la insulina, ya empiezan a bajar los niveles. Por eso su nombre es ultra rápida. ¿De acuerdo? Las insulinas rápidas, la que es de origen humano, a los 30-40 minutos de su aplicación apenas empieza a bajar los niveles de glucosa. Y pongan atención en lo que estoy diciendo. La NPH, 2 horas después de su administración, apenas empieza a bajar los niveles de insulina y 6 y 8 horas después de su administración viene el descenso brusco de la insulina. ¿Sí? La glargina, 2 horas después de la administración de esta insulina, empieza a bajar los niveles de glucosa, pero no es un descenso brusco, es un descenso suave y paulatino. ¿Sí? Y hay otra insulina que ya no es tan comercial, la Deglutec, que esa dura más de 24 horas en el cuerpo y que básicamente todo el tiempo permanece constante. Si estos puntos o estas gráficas las comparamos, dame la siguiente, con los momentos en que comemos, esta primera gráfica representa el desayuno, esta es la comida y esta
la cena. ¿Sí? Fíjense cómo va a actuar la insulina. Si yo quiero controlar glucosas postprandiales, la glargina no me sirve, las basales no me sirven. ¿Sí? Lo único que con la insulina basal voy a lograr es controlar glucosa en ayuno, nada más. La glucosa con la que nos despertamos. No me sirve para otra cosa la insulina basal. Si yo quiero controlar glucosa postprandial, entonces tengo que echar mano de las insulinas ultra rápidas o de las rápidas. Pero ojo, muchos pacientes ya me han tocado, les prescribo insulina y me hablan, doctor, es que me siento mal. ¿A qué hora se puso la insulina? No, pues hace 5 minutos. No es la insulina. Que son sus miedos. ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir hace ratito. La insulina no es que les dé el bajón así de volado, menos la glargina, ni la NPH. 2 horas después de su administración apenas empiezan a bajar los niveles, ¿sí? Entonces, las insulinas prandiales para eso nos sirven, para regular la glucosa de la comida. Las basales no, nada más las insulinas rápidas, ¿sí? Ahora, si por ejemplo, una vez una compañera de trabajo se checó la glucosa, traía 400, fue a su hospital público de atención, la vuelven a revisar, trae 400, se espantan, la meten a observación, le meten insulina, le ponen suero, en 2 horas se la bajan a 100, la mandan a su casa y cuando se despierta, 500. ¿Qué pasó? Le pusieron insulina rápida. Sí le bajan la glucosa, pero nada más es la urgencia y ya. No previeron la posibilidad de manejar otro tipo de insulina para que la glucosa se mantuviera baja la mayor cantidad de tiempo. Dame la siguiente. Lo que ya les comentaba, la insulina basal nada más reduce la glucosa en ayuno. ¿Sí? La insulina prandial nada más reduce la glucosa después de los alimentos. ¿Sí? Y existen las premezclas o las mezclas artesanales. Es cuando les dice el médico, de esta le pone tanto y de aquella tanto y luego se la administra. O para el comercial, la premezcla es la Humalog Mix 25 en la casa comercializadora de Lilly. Hay otros laboratorios que tienen sus propias premezclas. PISA tiene su premezcla, Bollinger tiene su, la otra, hay otra empresa, siempre se me olvida su nombre, también tiene su premezcla. Entonces esas ya están combinadas, viene una ultra rápida y una intermedia, ¿de acuerdo? Y fíjense, esto es lo que le comentaba hace rato, la acción de la ultra rápida va a empezar 5 a 15 minutos después de la administración y el pico máximo de acción va a ser a los 90 minutos. O sea, así como sube, les baja la glucosa. Pero nada más es para los momentos de la comida. La rápida, fíjense, inicio de acción entre 30 y 60 minutos después de la administración, teniendo un pico máximo de acción entre las 2 y 3 horas después de la aplicación. Por ello ustedes ya se han enterado, ¿no?, que en México va a llegar una insulina inhalada. Sí. Pero esa insulina no va a ser para todos los pacientes. Y esa insulina nada más va a ser para controlar la glucosa de la comida. Va a ser raro, ¿no?, ver a alguien que aspira algo y luego se ponga a comer. Pero a eso nos vamos a ir acercando. Ya ven nuestra cultura cómo somos, ¿no? Que a todo lo que hace eso creemos que está haciendo otras cosas y no administrándose un medicamento. Entonces, las insulinas basales, 2 y 4 horas después de la administración, van a empezar a hacer efecto teniendo un efecto de 24 o más
horas durante el día. ¿Sí? Dame la siguiente. Este es un cuadro bien bonito, de acuerdo a los que saben, que es la Asociación Americana de Diabetes. Este cuadro se ve bien complejo, bien horrible. Lo único que nos dice que para el tratamiento de la diabetes es si hay ya alguna enfermedad junto con diabetes, que es enfermedad cerebrovascular o enfermedad renal, iniciemos con estos medicamentos. ¿Sí? Si queremos minimizar la posibilidad de alguna hipoglucemia, iniciamos de esta forma. ¿Sí? Y en estos ni en estos, es raro, pero no se considera el tratamiento de la insulina de primera instancia. ¿Sí? El uso de la insulina se viene a considerar hasta en esta causa, siendo que es un medicamento que es uno de los mejores para controlar la glucosa. ¿Sí? La insulina viene en diferentes presentaciones, hay frascos viales, los frasquitos de 10 mililitros, y también las cartuchas o las plumas desechables. ¿Todos conocemos las plumas? Si me dicen no pasa nada, estamos para aprender. Son bien fáciles de usar. Yo prefiero que los pacientes utilicen plumas aviales. ¿Por qué? Porque luego hay médicos que se les ocurre prescribir de 15, 17 números nones en unidades de insulina. Y de por sí el paciente ya tiene problemas visuales, atínale la insulina entre las dos rayitas de la jeringa. Si la jeringa es de 1 mililitro, que traiga para cargar 100 unidades. Cada rayita son 2 unidades. Si es jeringa de 3 o es de jeringa de 5, cada rayita es una unidad de insulina. No hay tanto problema. Pero para mí es más confiable la pluma, porque es nada más le va girando la ruedita y automáticamente se pone la cantidad de unidades y es la que se administra. Lo único que se cambian son las agujas y nada más. No me lo siguientes. Entonces, un mililitro habitualmente contiene 100 unidades de insulina. Los frascos viales vienen de 1000 unidades, los cartuchos de 300 y también las plumas prellenadas. ¿Listo? ¿Sí? La técnica de aplicación. Fíjense que en este punto es bien importante que todos los conozcamos. ¿Por qué? Porque hay falla en el control de la diabetes de aquellos pacientes que se administran mal la insulina. Me ha tocado ver muchas cantidades de pacientes con este problema. ¿Sí? Lo digo con todo respeto a nuestras colegas enfermeras que están aquí presentes también y a todas las que yo espero que nos vean. La insulina no es vacuna. Tienen una fascinación por administrar la insulina en la región deltoidea que no les cuento. No se administra la insulina en esa región. Aquí. No, la insulina jamás se administra aquí. ¿Sí? Hay 8 sitios de aplicación de insulina. Unos absorben mejor que otros, otros absorben más rápido que otros. Ahorita lo vamos a ver. Pero la insulina no va en el músculo. Luego los pacientes llegan todos moreteados, adoloridos de los brazos, que ni siquiera lo pueden mover por tanta piquete que les dimos. Una insulina bien administrada no tiene por qué sangrar, para nada. No tiene por qué haber rastros de sangre. No tiene por qué estar húmeda la zona de la administración. ¿Sí? No tiene que doler. Si duele, si está húmedo, si sangra, está mal administrado. ¿De acuerdo? Fíjense, en el abdomen alrededor del ombligo. Ese es uno de los sitios. Otros, en las piernas, aquí. Yo siempre le digo a los pacientes, pellizquese. Y si no le duele, ahí póngase la insulina. ¿Sí? Y fíjense dónde los brazos, en la parte de atrás. Si ahorita todos los pusiéramos de pie, háganle cuenta como que se ponen de pie, pónganse de pie. Y extienden sus brazos, siempre que se estiran tantito, y ponen sus codos a 90 grados y los sacuden tantito. ¿Qué cuelga? ¿Qué se mueve?
Hay una cosa que se mueve por ahí, ¿cierto? El salero, sí. Dichas las alas de Batman, ¿qué más? ¿Cómo les dicen? Como les digan. Ahí, eso que se cuelga y se mueve y baila con singular alegría, ahí va la insulina. ¿Sí? Y en la parte de atrás, no es en el cuadrante superior externo, gracias. Es, lo digo con todo respeto y con mucho cariño, pero yo creo que todos nos hemos encontrado con algunas personas que juran que son talla 4, pero nomás no les sube el pantalón. Y hay una cosa que se desborda aquí. ¿Sí? ¿Sí los han visto? Ahí, esa cosa que desborda, ahí va la insulina. Porque es grasa, no es músculo, es grasa. ¿Sabe? Que se los meten y se los suben a fuerzas y nada más van recorriendo el tejido. Esa cosa que se desborda acá cuando se sientan, ahí va la insulina. No es acá abajo, es acá arriba básicamente, donde básicamente cubre el cinturón. ¿Ok? Mismo caso para los niños, mujeres y hombres, básicamente es igual. Dame la siguiente. La administración con las nuevas agujas hay algunas agujas de 5 milímetros, de 6 milímetros, ya no necesitan pellizcar, así directo, como puñal. Va directo, va la aguja, ¿sí? No tienen que pellizcar ni en Z, ni en X, ni en W, o sea, no, nada. Va directo, 90 grados, se administra la insulina, ¿ok? Dame la siguiente. Esta es la técnica de aplicación con jeringa. Hay que llenar la jeringa de aire, meter el aire al vial, sacar la insulina, ¿sí? Si la insulina duele o arde o pica cuando se administra, es que a lo mejor estaba muy fría. Hay que dejarla. Pueden cargar su insulina en la jeringa, guardar el vial y la jeringa, ya con la insulina cargada, dejarla un poquito a que se tempere, no directo al sol, ni meterla al micro, nada más ahí, unos 10 minutos y ya después se administra, ¿sí? Y básicamente eso sería todo. Hay que tener cuidado con las insulinas, sobre todo las lechosas, ¿sí? Porque muchas veces si permanece mucho tiempo sin moverse el frasco, se sedimentan, ¿sí? Entonces, por precaución, aunque ustedes no la vean sedimentada, hay que colocar el frasco de insulina entre las palmas de las manos y hacer rollo. Unas 7 vueltecitas, listo. Se puede cargar la insulina. ¿Ok? Dame la siguiente. Y esta es la técnica de aplicación con pluma. Ojo, en los dos hay una situación bien importante que debemos de tomar en cuenta. Vuelvo a repetir, esto no es vacuna y no es ni metamizol, ni diclofenaco, ni ketorolaco, ni ningún otro medicamento intramuscular. Esto es insulina. Tiene sus características y sus peculiaridades. La insulina es subcutánea, ya vimos los sitios, ¿sí? Pero cuando se administra, no vamos a retirar de inmediato el dispositivo. Una vez descargada la insulina, comprimiendo el émbolo, una vez que ya se descarga, que el émbolo ya chocó, que la ruedita de la pluma llegó a cero, en esa misma posición la mano, sin sacar el dispositivo, vamos a contar hasta 10. ¿Sí? Si yo tengo aquí la jeringa, voy a contar hasta 10. ¿Sí? Ya terminé de descargar la insulina, empiezo mi conteo. 1, 2, termino 10, suelto el émbolo y retiro el dispositivo. ¿Por qué tengo que hacer eso? Para darle la oportunidad al tejido a que absorba la insulina. Si agarro, descargo y retiro de inmediato, lo más seguro es que al rato la zona va a estar húmeda. ¿Por qué? Porque se regresó a la insulina. Y con quién sabe cuántas unidades absorbieron. ¿Sí? Entonces, por eso es que tienen que meter el dispositivo, descargar la insulina, esperarse 10 segundos, soltar el émbolo y retirar el dispositivo. Fíjense, en esos dos detalles radica la diferencia entre usar 60 unidades de insulina
a usar nada más 30. Porque automáticamente el médico lo que va a hacer es, no te controles, sube la insulina, no te controlas, sube la insulina, no te controlas, sube la insulina. Pero a veces no somos capaces de detenernos, hacer una pausa y decir, a ver, ¿cómo te administras la insulina? Se nos olvida. ¿Sale? Entonces, esos pequeños detalles que ya comentamos ahorita son los detalles que nos van a dar la diferencia entre un buen control y un buen uso de la insulina a estar desperdiciando y tirando a la basura un montón de dinero. ¿Sale? Pacientes con esto, lipohipertrofia o lipohipotrofia, ¿qué es eso? Son las bolas de grasa que se hacen en los sitios de aplicación de insulina. Si el paciente ya presenta eso, ese sitio ya no es el adecuado. Hay que cambiar, por eso hay 8 sitios diferentes para la administración de insulina, para ir rotando. A veces yo les digo a los pacientes, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, para que vayan rotando los sitios y minimizar las posibilidades de esta complicación de la administración continua de insulina. ¿Sí? Esto va a chocar directamente con un control adecuado. Las dosis, obviamente, el lugar y la profundidad, entre más cerca quede de la sangre, más rápido se va a absorber la insulina. Por eso se prefiere que no quede cerca del músculo. ¿Ok? Si va a hacer ejercicio o no, la temperatura ambiental y el corporal también, el tipo de insulina y la resuspensión incompleta, lo que les comentaba hace rato. Sobre todo las insulinas, la NPH y las mix, que tienen que reconstituirlas, o sea, revolverlas a mezclar para que no se sedimenten. ¿De acuerdo? Muy bien. Y fíjense, este es un resultado del UKPDS. Es un estudio que se sigue haciendo, que ya tiene mucho tiempo y nos ha mostrado cosas muy interesantes. Estos son los diferentes medicamentos que actualmente existen para el control de la diabetes. Y esto es el porcentaje de hemoglobina glucosilada que baja. Quiero llamar su atención a este primer renglón, que dice intervención en los estilos de vida, que es lo que comemos y lo que hacemos. Esto, fíjense cuántas unidades de hemoglobina glucosilada bajan, de 1 a 2 unidades. Exactamente lo mismo que la metformina y la familia de las sulfonilureas, dicho de otra forma, la famosa glibenclamida. Bajan lo mismo. Ustedes como pacientes, ¿qué preferirían? ¿Tomarse 6 pastillas o hacer ejercicio? Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Lo único superior es la insulina, porque la insulina puede llegar a bajar hasta 3.5 puntos porcentuales de hemoglobina glucosilada. De ahí hacia abajo todo lo demás. Póngame GAPA, póngame EMPA, póngame... Los más nuevos no se comparan con el control que te puede ofrecer una insulina. ¿Sí? Y por cada disminución de punto porcentual de hemoglobina glucosilada, la persona mejora en un 21% sus posibilidades de sobrevida. Imagínense. He visto, la hemoglobina glucosilada más alta que he visto es de 30. Yo me quedé así, ¿qué? 30. Y caminaba, respiraba y creo que anda por aquí, no sé. No, eso sí lo vi, ese resultado yo me quedé así admirado. ¿Cómo va a tener 30% de hemoglobina glucosilada? Es una cuestión bárbara. Más de 1000 miligramos de glucosa en sangre todo el tiempo. Imagínense. Dame la siguiente. Vamos a entrar al otro tema, lo que es piabelia, una de las complicaciones de la diabetes. ¿Sí? Pero antes de entrar a este tema, tenemos que hablar de esto, la glucotoxicidad. ¿Alguien ha escuchado este término? Pues es el daño que genera la glucosa, ¿no? A nivel de los tejidos con el paso del tiempo, de la evolución del organismo.
Vamos a dar un pequeño repasito de esto. ¿Qué es la glucotoxicidad? ¿Sí? Como ya lo dijo bien, es el daño a los tejidos que ocasiona la glucosa en exceso. ¿De acuerdo? Yo el otro día hacía una reflexión con un paciente que está teniendo diabético, tiene dolor. Este paciente tiene 20 años más o menos de evolución con su padecimiento de diabetes. Y le decía, muy seguramente tú, al inicio de la enfermedad dijiste, no me duele, no siento nada. Pues sí, igual, el médico debe estar equivocado. Y ándale pues, pasaron los años, no toma medicamento, o se toma la metformina con la coca. Sí lo hacen. Y así se la llevan. Cuando empiezan a presentar complicaciones, es cuando viene el dolor. Y ahora sí, quiere. Pues ahora ya no, porque vas a tener dolor. Todo el dolor que no percibieron al inicio del padecimiento, lo van a vivir con las complicaciones. Es bien feo ver una complicación de estas. Dame la siguiente. Entonces, hiperglucemia crónica, o sea, glucosas arriba, fíjense, de 125 miligramos sobre decilitro. Toda la glucosa que esté arriba de 125 miligramos sobre decilitro va a ocasionar glucotoxicidad. Aquel médico que les diga, no, está bien, 130, está bien. A lo mejor en su familia, pero no en el resto de los seres humanos. ¿Por qué? Porque aún así el daño se está dando. Por eso es tan importante, y yo a veces le digo a los pacientes, mi reto es llevarte a que vivas con niveles de glucosa como si no tuvieras la enfermedad. ¿Por qué? Por esto. Con más de 125 mil, hablamos nuevamente de resistencia a la insulina. Viene otra vez este tema, la resistencia, ¿sí? Y la producción excesiva de glucosa. Hay ciclos en el cuerpo, en el hígado, en el intestino, páncreas, que todo está relacionado, ¿sí? Que con este tipo de situaciones el páncreas ya no funciona. La glucosa en exceso parece paradójico, pero afecta al páncreas y ya no fabrica tanta insulina. Hace que el hígado libere más glucosa hacia el torrente sanguíneo. ¿Sí? De los músculos se saca las reservas de glucosa, se libera más azúcar hacia la sangre. Imagínense todo el daño, todo el ambiente tóxico que se fabrica. Dame la siguiente. ¿Sí? Y produce esto, un estrés oxidativo. ¿Qué es un estrés oxidativo? Simple y sencillamente los tejidos se oxidan. No es que les salga como en los metales, ¿verdad? El óxido. Pero sí los tejidos se mueren más rápido, envejecen más rápido los tejidos. Los principalmente afectados los vamos a ver a continuación. Las células beta disfuncionan, ya no hay la misma fabricación de insulina. Los vasos sanguíneos se atrofian también. Los vasos, la parte interna de los órganos, de todas las arterias, empieza a llenarse de sarro. Eso produce una inflamación crónica dentro de las arterias y eso puede propiciar a que haya infartos en cualquier parte del cuerpo. ¿Sí? La siguiente. Principalmente páncreas, riñones, los nervios y los ojos. Son los órganos que principalmente se afectan con este tema de la glucotoxicidad. ¿Sí? Los nervios, hagan de cuenta, todos los cables de luz tienen un forro, ¿cierto? Bueno, excepto los de las torres de alta tensión, esos son pelones. Pero los de comerciales, los domiciliarios, todos los cables de luz van forrados. Si eso fuera un nervio, si eso representara un nervio, la glucotoxicidad descarapela el forro del nervio. Al descarapelarse, la transmisión eléctrica ya no es la misma.
Y eso es lo que ocasiona la glucotoxicidad de los nervios. Por eso el paciente deja de percibir dolor, sobre todo en los nervios largos, que van hasta la punta de los pies y la punta de los dedos. Los pies es más común ver manifestaciones de problemas en los pies, el famoso pie diabético. Pero también he visto puntas de dedos de manos ya afectados. ¿Sale? ¿A consecuencias de qué? Daño renal, enfermedad. Esto da, la glucotoxicidad da consecuencias. Daño renal, la famosa, a lo que todos le tenemos miedo, la famosa diálisis. ¿Sí? Enfermedades cardiovasculares, infarto del miocardio, infarto cerebral, infarto intestinal, infarto en los pies, infarto en la retina. O sea, básicamente todos los tejidos se pueden infartar. Y eso es debido a las altas concentraciones de glucosa de forma crónica. ¿Sí? Y aumentan el riesgo de infecciones. ¿Por qué? Por el sistema inmunológico. A partir de los 180 miligramos de glucosa en sangre empieza el sistema inmunológico a decaer. Cuando llegan a los 250 miligramos de glucosa, el sistema inmunológico básicamente ya no reacciona. Se apaga. Es como si lo apagaran. Entonces el paciente queda a la deriva. Hongos, virus, bacterias, todo lo que lo puede infectar y matar, llega. Dame la siguiente. ¿Podemos prevenirla? Pues sí, la glucotoxicidad sí se puede prevenir con un buen control de glucosa, con una adecuada alimentación, con el ejercicio, con todo lo que ya hemos estado hablando con anterioridad. ¿Sí? El monitoreo, aunque no haya desayunado, aunque que esté la glucosa por debajo de 125, sobre todo el desayuno. Eso es lo importante. La postprandial, con que esté por debajo de 140, nos damos por bien servidos 2 horas después de haber consumido alimento, que esté menor a 140, bien. Si está de 160 a 180, aguas, hay que hacer ajustes. ¿De acuerdo? Dame el siguiente. Bueno, y esta ya es la definición del pie diabético, del diabético. El pie no es el diabético, ¿verdad? Es la persona, por eso decimos pie del diabético, y aún así estamos diciendo mal, porque Juan Pérez no deja de ser Juan Pérez para ser el diabético. Sigue siendo Juan Pérez con una condición de una enfermedad. Por eso es pacientes que viven con diabetes. La forma correcta de referirnos hacia las personas. ¿Sí? Entonces el pie del diabético, conjunto de alteraciones patológicas en los pies, principalmente debido a 2 situaciones: la neuropatía periférica y la enfermedad vascular. Lo que les comentaba hace rato, dejan de sentir, la sangre ya no circula igual hacia las extremidades, entonces se conjugan esas 2 cosas y vienen los problemas en los pies. ¿Cuál es la primera sensibilidad que se pierde? Médicos internos. Pregunta de nada, ¿eh? Sí, bueno, las distales es la primera sensibilidad, pero ¿cuál sensibilidad se pierde primero? Hay diferentes tipos de sensibilidades. ¿Cuál es la primera que se pierde? No. ¿Presión? El paciente siente que lo tocas. Lo puedes, inclusive con una aguja picar. Sientes que lo toca, siente que lo tocas, pero no siente dolor. Eso ya es por consecuencia vascular. La primera sensibilidad que se pierde es la vibratoria. ¿Sí? Por eso están los diapasones. Porque con el diapasón se realiza la sensibilidad vibratoria. Entonces, se percuta el diapasón, se coloca sobre la prominencia ósea, o el huesito chillón, que a veces le dicen, y si el paciente percibe la vibración, está bien el paciente. Hay otros que ya no lo sienten. Y el pie empieza a modificarse en su estructura. La anatomía natural del pie se empieza a perder.
porque el tono muscular de los músculos interdigitales se pierde, ¿sí? Entonces los huesos se empiezan a desacomodar. Los puntos de carga del pie empiezan a modificarse. Habitualmente son 3 puntos de carga del pie, uno en el talón y 2 hacia las bases de los dedos. Entonces, al modificarse los puntos de carga del pie, los 2 de las bases de los dedos se hacen uno solo y por eso se ocasiona el famoso ojo de pescado justo en la base del tercer ortejo. Dicho de otra forma, se hace una úlcera, un orificio justo en la parte baja del tercer dedo. ¿Por qué? Porque se modifica la estructura anatómica natural del pie. Los huesos empiezan a desalinear. Todo es una catástrofe un pie diabético. Las consecuencias que vemos ya, las ulceraciones y todo eso ya es básicamente el final, pero el pie de antes empieza a avisar. Los dedos del tercero al quinto dedo se empiezan a hacer en garra, mientras el primer ortejo queda extendido, los otros se empiezan a retraer por la cuestión de la pérdida de la inervación de los músculos. Esos son los primeros datos de un pie diabético. Aunque no vemos ulceraciones, no vemos infecciones ni nada, la hidratación de la piel también se pierde. Al ya no llegar sangre suficiente a los tejidos del pie, ya no hay la humectación necesaria, entonces el pie se empieza a secar. Las uñas se empiezan a engrosar. Si han visto, ¿no? Los pies de algunas personas que vienen con las uñas súper gruesas, y son varias. Es por eso. Ya son los avisos del pie del diabético que les están diciendo: aguas, me voy a complicar, ahí te voy, agárrate, ¿sí? Neuropatía periférica era lo que comentaba el doctor hace rato. Los nervios largos son los principalmente afectados. La isquemia, pues la falta de irrigación de sangre hacia los tejidos. Y la infección e inflamación es básicamente el fuego que prende la mecha para que todo explote. Dame la siguiente. Factores de riesgo: fumar, ¿sí? Mal control de los niveles de glucosa, pérdida de sensibilidad, como ya lo comentábamos, uso de calzado inapropiado, si utilizan zapato incómodo, que los dedos estén todos apretados, seguro va a tener alguna complicación, ¿sí? Uñas enterradas o cortes inadecuados, este es el pan diario de cada día, ¿sí? Que llegan, es que me corté la uña hace 3 días y ya llega el dedo todo morado, es por eso, ¿sí? Ampollas también, cada quien sus creencias, y lo digo con todo respeto, pero me toca ver pacientes que se van caminando en procesiones y regresan y ya con las ampollas, que si se revientan, que no, que aquí, que allá, y mientras el pie se empieza a complicar, ¿sí? Y las deformidades en el pie, lo que ya les estaba comentando, ¿sí? Hay que hacer un examen físico, hay que al menos ver el pie. En cada visita médica, el médico tiene que al menos darle una miradita a los pies. Ahí puede detectar grietas, se puede detectar deformidades, ahí ya se pueden hacer y prever varias cosas, ¿sí? Pruebas de sensibilidad, lo que les decía hace rato, el diapasón y el monofilamento. Ahí sí se detecta la sensibilidad táctil con el monofilamento, ¿sí? Son 8 los puntos del pie que hay que revisar con el monofilamento, y si el paciente refiere que percibe exactamente lo mismo en todos los puntos, entonces el pie está bien. La evaluación de la circulación, simple y sencillamente con revisar el pulso de los pies. El pulso del pie tiene que ser exactamente el mismo pulso que la muñeca. La intensidad, la frecuencia, la magnitud, tiene que ser exactamente lo mismo. Si hay variaciones, o si de plano no percibe nada, entonces ese pie tiene muy mala circulación y tiene muy mal pronóstico ese pie. ¿Sí? Hay clasificaciones. Como seres humanos nos encanta clasificar todo, por eso somos bien chismosos. ¿Tampoco no?
Y a todo siempre le damos una clasificación. Aquí también se clasifica por situaciones terapéuticas. Dame la siguiente. Una de las escalas que se utiliza es la Wagner, la escala de Wagner, que da 6 pautas, 0 donde ya hay deformidades óseas sin lesiones, y así paulatinamente conforme van avanzando las lesiones es la magnitud o el grado de Wagner clasificado en el pie, hasta la quinta, que es la gangrena extensa, todo el pie morado, infectado y con muchas cosas. ¿Listo? La otra escala es la Universidad de Texas. Esta nada más son 3 grados, del 0 al 3, y estadios. El estadio va a hacer referencia si está infectado o no. El estadio, el grado va a hacer referencia a la profundidad del daño, y los estadios a si hay alguna complicación añadida como infección, isquemia o la combinación de ambas. ¿Sale? Y ahora sí viene lo bueno. Ese, ¿cómo lo clasificarían ustedes? Está bonito. El pie todo inflamado. El tercer dedo ya está ahí todo ulcerado. A veces cuando veo pies así, le digo al paciente, vamos a hacer todo lo posible por tratar de rescatar el dedo. Pero si no se puede, vamos a tener que sacrificar el dedo para salvar el pie. Porque este dedo está infectado, está inflamado, tiene una zona de que llamamos necrosis, y este dedo ya está comprometido el hueso, aunque no se ve, pero este dedo ya tiene comprometido el tejido óseo. Siguiente. Miren otra. Dices, y así me ha tocado ver muchos que son revisados en otros consultorios, lo digo con todo respeto, que nada más el paciente me hace referencia. Nada más me vieron y me dijeron que siguiera igual con lo mismo. No lo tocaron, no le echaron agüita, nada. Nada más se asomaron. Sí, igual, sigue con lo mismo. Hay que tocarlos, hay que saber la extensión, la profundidad, ponte un guantecito, déjense tocar, no tengan también pena en quitarse los calcetines y los zapatos, porque también depende del paciente, ¿verdad? El que se deje explorar, el que se deje revisar, es 50-50, el que se deje y el que quiera hacerlo, ¿verdad? Dame la siguiente. Esta es una pacientita que así me llegó, ya amputada. Fue amputada en un hospital público y así llegó, ¿sí? Inflamado, infectado. Esta parte de aquí, esta placa amarilla, la retiré y ya había hueco. Aquí los tendones expuestos, inflamados, infectados. Aquí, quitando estas placas, también había orificios hacia el interior del pie. Dame la siguiente. Ese es otro paciente que también fue amputado en un hospital público. Fue descubierto todas esas zonas y si ya se dan cuenta, falta un dedo porque fue retirado, y si tú introducías el dedo aquí se sentían los huesos, ahí cercenando los huesos y todo. Este tipo de pies sí hay solución. El chiste es querer hacerlo. Dame la siguiente. La puse a propósito para que vean bien las zonas de carga, cómo se mueven. Al centro, inclusive aquí está afectado el tercer dedo, y vean este dedo. Este paciente fue uno de los que les dije que iba a su consulta a un hospital público, que nada más lo veían y le decían, sí, igual. Si tú le metes el dedo aquí, o la pinza o lo que tengas, vas a encontrar un hueco. Si tú metes la pinza acá, en el dedo pulgar, vas a encontrar un hueco. Y estos dos se comunican. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que limpiar desde adentro. Esto muchas veces hacen falsos cierres. Aparentemente mi mente ya cerró, ya está todo bien. No.
hay que asegurarnos de que la herida venga cerrando desde adentro. No me la siguiente. Y pues bueno, ya ese dedo básicamente está perdido. Esto se infartó, esta parte del dedo, y vamos a decirlo así, se momificó. Ni siquiera está húmedo, si se dan cuenta, está seco. Esto es un infarto. ¿Sí? Esto es mayor problema de problemas de riego sanguíneo. ¿Sí? Los otros son problemas de sensibilidad. No sienten, se pican, espinas, clavos, bueno, un chorro de cosas que se afectan. ¿Sí? Lo que hay que hacer es quitar esto, esperar que sangre, y si sangre al retirar esto, el paciente podemos decir que tiene buen pronóstico. Si no sangra, vamos a ir de pedazo en pedazo hasta encontrar sangre. Quiere decir que hasta ahí está sano el tejido y a partir de ahí va a empezar a cerrar ese tejido. Y fíjense, ¿se acuerdan de esta pacientita? Afortunadamente así le fue. Todo cerró. Este es no quiero alardear mucho, ¿verdad? Pero este es un cierre. Bueno, porque ya no presentaba úlceras, todos los huecos me aseguré que vinieran cerrando desde el fondo para que este pie, la paciente llegó en silla de ruedas, cuando le di de alta andaba caminando sin bastón, sin andadera, sin nada, sin problema. ¿Sí? ¿Cómo prevenirlo? Niveles de glucosa. Prevenir los niveles de glucosa, que haga actividad física, que cheque sus zapatos, que se asegure que no hay grapas, hilos, cualquier cosa que pudiera lastimar dentro del zapato. ¿Sí? Hay que lavar los pies, hay que secarlos bien, hay que utilizar cremas hidratantes en dado caso que la piel empiece a estar seca. Realmente cualquier crema sirve, cualquier crema que el paciente compre y que le funcione a él es la que le va a servir. No hablemos de marca, no hablemos de que si tiene esto, que si aquello, nada. Es la que compra el paciente y que a él le funcione y es la que le queda, tan se acabó. Sea del tarro azul, que parece que está bien pesadísimo, sea de la botellita rosa, sea del que anuncian en la tele que no sirve para nada, sea lo que sea, pero el chiste es que el paciente utilice algo. ¿Sí? El tratamiento es muy complejo. Yo les digo a los pacientes, el tratamiento son dos fases, una de desinfección y desbridamiento y la otra de cierre. La de cierre es más lenta, pero de desinfección y desbridamiento se puede hacer relativamente más rápido. Hay varias formas de hacerlo, medicamento tomado, intravenoso, curaciones, pero hay que asegurarnos de que realmente estamos haciendo una buena curación. Hay algunas otras terapias que también se pueden utilizar, oxígeno hiperbárico, terapia de larva, hay un chorro de formas en que puede ser tratado bien para desbridarlo, para limpiarlo. ¿Sí? De larvas de mosca está interesante porque se ponen los gusanos ahí en la herida y se limpia perfectamente bien la herida. Se comen todo el tejido muerto y lo dejan bonito. Y no huele, al contrario. Bueno, no huele a rosa, ¿verdad? Pero sí lo dejan perfectamente bien limpio el pie. ¿Sí? Y bueno, las conclusiones. ¿Qué podemos concluir de la plática de esta tarde? Sí, ya me toca. La diabetes es una enfermedad que nos puede afectar a todos. Se requiere de mucho trabajo para poderla controlar. Se requiere de mucha voluntad por parte del paciente. Podríamos decir que el 80% de la responsabilidad o de un buen control de diabetes depende del paciente, no del médico. Que tenga la voluntad de comer adecuadamente, que tenga la voluntad de tomarse su medicamento, que tenga la voluntad de hacer ejercicio, que tenga las ganas de hacerlo, porque si el paciente dice no, yo les digo a los pacientes, no es mi papel ir a tu casa
y obligarte a tomar la pastilla. No soy tu papá. Mi responsabilidad es estar aquí en el consultorio cuando tú requieras una atención y darte las recomendaciones. Esa es la parte que me toca. Actualizarme, leer, estar al día, conocimientos. Esa es mi responsabilidad. Pero mi actuar no es paternalista. ¿Sí? Entonces, es una enfermedad compleja, es una enfermedad que podemos ver en todos los ámbitos, es una enfermedad que se mete en todos lados. El embarazo, los jóvenes, los niños, adultos, o sea, el COVID, diabetes y COVID fue una situación muy, muy complicada de atender. Bueno, todavía, ¿no? Porque todavía hay COVID. Sí, entonces, les pongo esta reflexión sustraída de la Biblia. Este texto bíblico lo encontramos en el primer libro, en el Génesis capítulo 1, 29. Dice: y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Esa dieta fue la dieta original del hombre, para todos aquellos que creemos que somos creación. ¿Sí? El humano no está diseñado para comer carne. Sus dientes, mandíbulas, la mandíbula no está diseñada para comer carne. Está diseñada para eso, para triturar, no para rasgar. Si fuera diseñada para comer carne, tuviéramos colmillos largos para rasgar. ¿Y no? ¿Sí? Entonces, y si ustedes recuerdan todo lo que ya vimos, los grupos alimentarios, y esto, precisamente esto, es lo que eleva menos, o lo que requiere menos insulina para ser procesado. ¿Sale? Y bueno, ahí está, estoy a sus órdenes, mis redes sociales, y para que comprueben que sí soy médico, con esa que está de moda de que sí es y que no es. Redes sociales, mi número de contacto, WhatsApp, Instagram, ahí estamos publicando una serie de cosas, recetas, actividades deportivas, mucho de lo que se puede hacer con los pacientes con diabetes. Dame la última. Y pues bueno, si alguien de ustedes o algún familiar requiere alguna cita, aquí está los lugares donde doy consulta habitualmente, estoy para servirles. Y no sé si hay alguna duda. ¿Tenemos tiempo para dudas? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario que quieran hacer? Tengan la plena confianza de poderlo realizar. Me espanta cuando se quedan callados. O lo revolví más o quedó muy claro. ¿Algún comentario? Y se nos fue 1 hora y media de volada. ¿No? Así. No, pues agradecerle porque estuvo muy práctico. Yo soy diabética, pero no tenía la información que usted nos está dando. Algunas no las sabía, por ejemplo, lo de la aguja. Yo soy de las que y siempre llegué a pensar que si me la dejo un ratito aquí, nada la quitaba. Entonces, a lo mejor muchos no sabemos eso. Si hay otra pregunta y que termine, no la noté. En lo particular de lo de los dedos que se van deformando, pues yo sí los tengo ya bien deformes, pero tengo juanete. Ya fui con el ortopedista, me mandó con el internista, yo soy derechohabiente del ISSSTE. Entonces, pero él me dice, no, si ya tienes bien deformes tus pies, y ya si pasas todo, te opero del juanete. Pero no sé qué tan peligroso sea que lo de la nación o algo así, porque pues a lo mejor. Mire, toda cirugía, toda intervención siempre conlleva un riesgo. Y en el paciente con diabetes más todavía por la condición misma de lo que ya comentábamos. La glucotoxicidad, el cierre tardío de heridas y todas esas situaciones que ya comentamos. Pero si usted está bien controlado, sus niveles de hemoglobina glucosilada
están dentro de los parámetros que deben de estar. Su glucosa antes en ayuno y la después de los alimentos está también en los parámetros normales, entonces le pueden realizar la cirugía sin mayor inconveniente. Y tenga usted la plena confianza de que le va a ir bien en su cirugía. No hay problema. Los niveles de glucosa que están bien en sus cifras es como si no tuviera la enfermedad y no tiene por qué irle diferente. ¿Ok? Entonces, si usted está plenamente tranquila de que todo está bien en control, sin problema le pueden hacer su cirugía. Tenga la plena confianza de que todo va a estar bien. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Algo? ¿Sí? Pues yo nada más darle las gracias, doctor. No tengo poquito tiempo que lo conocí. Usted sabe que soy de cifras muy altas y sigo con las cifras. Usted ya tuve daño en mis ojos. De hecho, se lo comuniqué a usted. Y pues a echarle ganas, ¿no? Si hay que ponernos insulina, pues hay que ponernos insulina. Sí. Hay que dar los siguientes pasos que hay que dar con Yaritza. Claro. ¿Alguien más? Sí. Bueno, gracias por compartir claro, estamos haciendo referencia a la aplicación de la insulina. Comentaba que cuando sangre, también en casa, en unos pacientes sí nos pasa de la gripe y así. Pero entonces, ¿qué pasa si se suelta antes cuando se regresa ante la operación? Se tiene que soltar después del conteo que llega a 10, porque usted está ejerciendo la presión para que siga empujando y que se alcance a absorber la insulina. Es un mecanismo, es física nada más. Si yo empujo, el líquido va a ser empujado. Si mantengo la presión se va a transmitir para que siga absorbiéndose la insulina. Si no aprieto, entonces ahí sí, aunque cuente 10, sí se corre el riesgo de que se regrese la insulina. ¿Sí? Entonces, se tiene que soltar el émbolo hasta que se termine el conteo hasta 10. ¿Sí? ¿Alguien más? Un comercial. Muy bien. Pues muchas gracias. No sé qué. Queremos agradecer al doctor José Domingo Martínez Luna por haber impartido la ponencia Diabetes mellitus, pie diabético, en el marco del mes de la prevención de la diabetes. Dicho sea de paso, no les platiqué, pero su servidor precisamente inicié en Cruz Roja, no de aquí, en el Estado de México. Inclusive antes de estudiar medicina hice un curso como primer respondiente, y no es por presumir, pero mi graduación fue en la sede nacional de la Cruz Roja, en Polanco. Entonces desde entonces, en los 90, ando en estos ámbitos, y por eso para mí, cuando se hizo la planeación con el doctor, dije, no, yo a la Cruz Roja sí le debo mucho de lo que yo soy, porque ahí fueron mis orígenes. De hecho, el logotipo que yo manejo, si se dan cuenta, asemeja mucho a la simbología de la Cruz Roja, precisamente por eso, porque ahí fueron mis orígenes de mis primeros contactos con los primeros pacientes que tuve la oportunidad de atender. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a dar paso a la plática de tromboprofilaxis, y para esto están nuestros compañeros de equipos quirúrgicos potosinos. Buenas tardes, muchas gracias. Mi nombre es Rocío Sánchez, como ya comenta el doctor Robledo, somos parte de Equipos Quirúrgicos Potosinos. Por ahí, para quienes no nos conozcan todavía, somos una distribuidora que manejamos muchas marcas de índole internacional, inclusive marcas pues de acceso, inclusive hasta muy económico. Vamos a pedirle un favor, vamos a pasar una lista de asistencia.